Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, allá en el horario donde ustedes me estén viendo. Bueno, quiero compartirles hoy una reflexión y esa reflexión la he titulado como ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? Bueno, quiero compartirles lo siguiente. La ley de Moisés, la ley de Moisés fue dada específicamente a la nación de Israel. Quiero compartirles los textos bíblicos porque yo sé que ustedes allá juiciosos van a confirmar que lo que les estoy compartiendo es así. Entonces, eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 19, todo el capítulo, Levítico capítulo 26, el versículo 46 y Romanos capítulo 9, el versículo 4. Ahí encontramos que la ley de Moisés fue escrita específicamente para la nación de Israel. Bueno, la ley de Moisés se compone de tres partes. La ley de Moisés se compone de tres partes que son los 10 mandamientos, las ordenanzas y el sistema de adoración que incluía el sacerdocio, el tabernáculo, las ofrendas y las fiestas. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, versículo 40, Levítico capítulo 1, versículo 7 al 23. El propósito, el propósito de la ley de Moisés era lograr lo siguiente. Bueno, primero, era revelar el carácter sagrado de Dios, eterno a la nación de Israel. Esto lo vemos en Levítico capítulo 19, el versículo 2, y Levítico capítulo 20, el versículo 7 y el 8. El segundo punto es que consistía en apartar a la nación de Israel para que fuera diferente a todas las demás naciones. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 19, el versículo 5. El tercer punto era revelar la pecaminosidad del hombre. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 3, el versículo 19. Aunque la ley era buena y santa, esto lo vemos en Romanos capítulo 7, versículo 12, no proporcionaba la salvación para la nación de Israel, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? Del Eterno. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto lo vemos en Romanos capítulo 3, el versículo 20, y Hechos capítulo 13, el versículo 38 y el 39. En cuarto punto, consistía en proporcionar perdón a través del sacrificio u ofrendas. Esto lo vemos en Levítico capítulo 1, versículo 7. Para aquellos que tenían fe en el Señor, en la nación de Israel. En quinto aspecto era lo siguiente: proporcionar una forma de adoración para la comunidad de fe a través de las fiestas anuales. Esto lo vemos en Levítico capítulo 23. En sexto lugar o en sexto punto era proporcionar dirección de Dios, proporcionar dirección de Dios para la salud física y espiritual de la nación de Israel. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 21, el versículo 23. Y Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4 y el 19. Y Salmos capítulo 119, el versículo 97
y 104. En el séptimo punto era después de que Cristo viniera a hacer que las personas vieran que no podían guardar la ley, sino que necesitaban aceptar a Cristo como Salvador personal. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 3, el versículo 24, Romanos capítulo 10, el versículo 4. Los 10 mandamientos se dividen en 2 tablas. Los 3 primeros se refieren a Dios y los 7 restantes se refieren a la conducta de la propia persona y su relación con los demás. La ley de Moisés tiene mandamientos o tiene aspectos. Primero, civiles. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 21, el versículo 1 y el 2. Éxodo capítulo 21, el versículo 33 y el 36. Éxodo capítulo 22, el versículo 25. El otro aspecto es a nivel sanitario o de salud. Eso lo vemos en Levítico capítulo 11, versículo 46 y el 47. Y el otro era los ceremoniales. Está en Levíticos capítulo 7, el versículo 37, el 38. Levítico capítulo 23, versículo 1 y el 4. Y el otro aspecto era morales. Está en Efesios capítulo 6, versículo 1 y el 2. Esto era lo que les quería compartir a ustedes, mis hermanos, que me están viendo. Ustedes, mis hermanos, ustedes, mis hermanas en Cristo Jesús. Les quería compartir cuál era el propósito de la ley de Moisés. Algo que me llama a mí la atención es que me he encontrado hermanos que me dicen lo siguiente. Que ellos guardan la ley, que ellos guardan todos los mandamientos. Me he encontrado con hermanos cristianos que me dicen que ellos sí guardan la ley o que ellos guardan los mandamientos. Y me llama mucho la atención que ellos me digan eso. ¿Sabe por qué? Porque aquí el séptimo punto, donde dice que después de que Cristo viniera a hacer que las personas vieran que no podían guardar la ley, sino que necesitaban aceptar a Cristo como su Salvador personal. El único que pudo guardar la ley en su totalidad se llama nuestro Señor Jesucristo. Ni aun Moisés, que fue el que escribió la ley mosaica, ni siquiera aún él pudo guardar los mandamientos, porque la escritura habla que Moisés se enojó, que Moisés desobedeció a Dios y por eso no pudo entrar a la tierra prometida de una forma física. Aquí la escritura habla que el único que ha cumplido la ley a cabalidad se llama nuestro Señor Jesucristo. Mi intención de esta reflexión es compartirles en qué consistía el propósito de la ley de Moisés. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús cumplió la ley por nosotros. Ahora nosotros estamos viviendo, o nosotros somos salvos por gracia. Pero cuando digo que somos salvos por gracia, no significa que somos libres para pecar. No quiere decir que somos libres para violar los estatutos de Dios. Que en algún momento debemos pedirle a Dios que nos ayude a agradarle a Él. Que nos ayude a no pecar, a no caer en pecado como de robo, como de adulterio, de fornicación, de deshonrar a nuestros padres, que no caigamos en pecado de idolatría, que no caigamos en pecado de no amar a nuestro prójimo, que no caigamos en pecado de no amar a nuestro Dios sobre todas las cosas, sino que nosotros hagamos lo posible por amar a Dios sobre todas las cosas, por amar a nuestro prójimo.
como a nosotros mismos, por honrar a padre y a madre, por no desear la mujer de nuestro prójimo, por no caer en adulterio, que tratemos de obedecerle al Señor, pero que sepamos que el único que pudo cumplir la ley a la cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa era la pequeña reflexión, compartirles en qué consistía o cuál fue el propósito de la ley de Moisés. Bueno, no siendo más, los dejo y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones, Dios los esté bendiciendo.